buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esto que es Frecuencia Tropical. Aquí estamos compartiendo con todos ustedes un Frecuencia Tropical más aquí en Canal Català Osona. Gracias por estar haciéndonos compañía y por sobre todo llegar en esto que es comunicación verdad, en este pase libre a la comunicación, llegando a todos vuestros hogares. Anna, hola, com estàs? Bé, aquí amb una altra freqüència. Con calor, eh? Amb una mica de calor que tenim. Bueno, doncs comencem. Pero contentos de poder estar haciendo esto. Sí, sí. Y bueno, y yo contenta de estar aquí colaborando con todos vosotros. Nos alegramos muchísimo y bueno, ya sabes, la casa, las puertas del Frecuencia Tropical como siempre están abiertas a todos, ¿no? Y en este caso, a ti también. Doncs vinga, anem a començar. Avui tenim, bueno, tenim una mica de varietat en el tema de Neus Gaja, que és tipus festival. Tenim cuina que ho fem a casa d'una noia del Nepal. Bueno. Y la gestoría. Y la gestoría. En el comienzo mismo, ahora como siempre de la mano de Ayat, quien es integrante de la Asociación AMIC, de Inmigrantes en Cataluña. Y en este caso estará charlando, dando a conocer algunas pautas de lo que es el visado para extranjeros y para estudiantes. La escuchamos. Doncs molt bé, continuem amb el programa. Per recordar que si teniu qualsevol correu, qualsevol cosa dins, ens podeu enviar un mail a l'info@ccosona.com. Nosaltres us mirarem el que heu posat, ho posarem al programa i intentarem ser una mica adecuats. Y muchas gracias porque no solo para lo que es preguntas de gestoría, sino también para lo que es el descuento en las escuelas, que sé que hay gente que ya se ha inscrito, ya tienen un importante descuento, que eso lo veremos cuando venga el momento de los bailes con la Neus Gaja y Sebastián Ordech, la escuela de baile, de la inscripción. Y sino también porque nos hacen llegar mensajes de que sigamos adelante, de que les gusta el programa, de mejorar esto y aquello otro, y eso es muy, pero muy bueno. O també agrupacions de diferents pobles, associacions que ens diuen tal festa, tal diada. Está abierto a todos y como siempre, no solo la gestoría, pero les recordamos es info@ccosona.com. Cualquier cosa allí pueden escribir y nosotros lo leeremos. ¿Qué tenemos ahora? La parte culinaria, ¿no? Culinària. Anem a veure, bueno, una amiga del Nepal que ens ha obert les portes a casa seva. Ella ens explica una mica com es fa un plat típic d'allà, que es diu momo. I, bueno, ens ho vam passar molt bé, ens ho va explicar ella molt bé, ella s'hi va trobar molt a gust. I, bueno, és un plat molt xulo. Aquí són com un tipus de raviolis, però la manera que ho fan ells és molt xula. Anem a veure com ho fa. Espero que us agradi. Doncs molt bé, espero que us hagi agradat. Moltes gràcies a la Puri Sherpa, que ens ha obert les seves portes. Y desde ya que está abierta la oportunidad, no solo a gente como hacíamos en un comienzo en la primera, segunda, tercera temporada de Frecuencia Tropical de países de Latinoamérica, que hemos abarcado todo el continente americano, sino también que están abiertos a otros continentes, ¿no? Sí. I, bueno, a la setmana que ve a veure què ens espera. Muy bien. Lo dejo en tus manos. Sí, molt bé. Doncs molt bé, anem a veure... Los bailes, ¿qué ha pasado? ¿Fue el fin de semana? Sí, va haver-hi un festival que va fer la Neus Gaja, allà al centre cívic del Remei, i la veritat és que molt bé. Hi havia des de nens petitons fins a grans, bueno, ¿De qué se trataba? Era de diferents països i cada ball anava a Moscou, New York... Bailes típicos de diferentes países, de diferentes continentes. Molt xulo, però superguapo, eh? Jo animo a que s'apunti la gent perquè és que realment s'ho passaven superbé. ¿Lo vemos? Anem a veure si us ha agradat el festival. Vinga. Perfecto, ahí estábamos entonces con esto que tuvo oportunidad allí en el Remei y compartiendo, mostrando a través del baile los diferentes estilos y costumbres y cultura de otros países, ¿no? Sí. Eso es muy rico y muy importante y que se siga haciendo porque eso es una manera de confraternizar con toda la gente de la tierra. Està molt bé, la veritat és que va ser molt maco. Y les recordamos, Ana, les recuerdo a todos ustedes de que tenemos importantes descuentos. Quienes quieran inscribirse en la Academia de Baile Neus Gaja y Sebastián Ordech, trucan aquí directamente al canal o si no, a personarse a Edificis Multicine Sucre, donde van a poder conocer a toda la gente de Canal Català Osona y simplemente diciendo de que han visto Frecuencia Tropical que quieren ir a aprender a bailar. Cualquiera de los estilos que enseñan Neus y toda su gente, todos sus profesores, los diferentes estilos de baile que enseña en su academia y tendrán un importante descuento. Sí, sempre val la pena. Una mica de descompte, sempre alegra una mica la butxaca. Exacto, exacto. Bueno, ya estamos en el final del programa. Hemos culminado en el
Frecuencia Tropical de la radio. Esperemos volver la próxima temporada, ya de cara a septiembre. Y bueno, A principis? será a finales de septiembre que estaremos retornando con el Frecuencia Tropical en la 106.7 de Radio Taradell. Hemos hecho el parón, como así lo haremos también aquí en la televisión. Recargar un poco las pilas, aprovechar el sol que dura 2 días por aquí, Sí. quienes venimos de otro lado y que necesitamos un clima con mucho sol y mucho calor. Y bueno, para después las propuestas presentarlas nuevamente aquí con nuevas ideas, pensando ya de cara a lo que será la 5ª temporada de Frecuencia Tropical, tanto en radio como aquí en la tele. Molt bé. Dios mediante. Doncs bueno, els deixarem amb un vídeo. Y nos reencontramos La la próxima próxima semana. semana. El deseo que pasen todos un feliz Adeu. fin de semana. Adiós.